Cuánta incertidumbre se generó a raíz de la decisión del Ministerio de Salud de no darle más validez a aquello que se implementó por una resolución en pandemia que tiene que ver con las recetas. Las recetas enviadas por WhatsApp y uno iba a la farmacia y bueno, y tenía esa modalidad. Bueno, ha anunciado que esto deja de estar en vigencia. Hay muchísimas consultas sobre cómo actuar, sobre qué es lo que tiene validez. ¿La receta electrónica tiene validez? ¿Sigue sosteniéndose como una receta vigente para ir a comprar a la farmacia? Bueno, hay muchísimas preguntas por parte de los televidentes y nosotros vamos a ir evacuando a algunas de ellas con Diego Miranda, el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. ¿Cómo va, Diego? Gracias por la espera y gracias por atendernos. Buenos días, Mariano. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, me imagino, desbordado de consultas. La verdad que sí. No es tan traumático como parece, pero sí es así. Bueno, a ver, uno iba con la receta que se le enviaba, el médico, la secretaria a través del WhatsApp, podía ir a la farmacia y de allí en más tenía esa validez. ¿Eso es lo que deja de tener validez, ese mecanismo? Así es, Mariano. Lo que deja de tener validez es la receta vía WhatsApp o fotocopias o fotos de la receta. O fotos de la receta. Sí sigue vigente todo lo que es la receta electrónica, que es la que tiene PAMI, la que tiene APROS y algunas prepagas que también la tienen en vigencia. Eso sigue funcionando con total normalidad. Bueno, esa era una de las grandes dudas, ¿no? Porque muchos se confunden lo que es una receta, una foto de WhatsApp a una receta electrónica, que son dos metodologías distintas, Diego. Totalmente, totalmente. La receta electrónica tiene trazabilidad, lleva la firma electrónica del médico que la receta. El mecanismo es, el médico hace la receta, eso sube una nube, vos después elegís a qué farmacia querés ir a comprar el medicamento y la farmacia la baja de esa nube y te dispensa el medicamento. ¿Se trabajaba mucho con la receta WhatsApp o fotocopia o foto? Y en el momento de la pandemia creció bastante. Acordémonos que la pandemia confinó a toda la población, entonces al no poder salir, se manejaba mucho el tema WhatsApp. Lo que sí cabe aclarar que al dejar de implementar este tipo de receta de WhatsApp se gana en seguridad de la receta, ¿no es cierto? Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Porque es una, más allá de ir saliendo de a poco de la pandemia, que fue lo que manifestaba el Ministerio de Salud en el boletín, también es este tema, ¿no? De la seguridad en la receta. Totalmente, porque no nos olvidemos que inclusive la receta papel en una época se llegó a falsificar mucho porque lo único que tenía que conseguir era un sello con el dato del médico. Claro. Hoy en día el mecanismo de receta electrónica permite validarla en el mismo momento en una base de datos con un código, entonces el médico tiene mayor seguridad en su receta. Bueno, me imagino las primeras, ¿no? Las primeras protestas, digo, de aquel del paciente que la tenía en WhatsApp, que ya la tenía hecha, de llegar y encontrarse con esta negativa, digo, ante la farmacia, ante el mostrador. Sí, cabe aclarar también que en el día de ayer, o a última hora, o hoy a la mañana, no recuerdo bien la fecha, hubo un comunicado del Ministerio en el cual todos los tratamientos crónicos, esta receta por WhatsApp sigue vigente hasta el 28 de febrero del año que viene. Ah, es importante ese dato, digo, a ver cómo es, aquellos tratamientos crónicos. Crónicos, sí, tienen validez hasta el 28 de febrero el mecanismo de la receta por WhatsApp, claro, como venía antes. Bien, bien. ¿Qué pasa con los afiliados a PAMI? Digo, por la obra social más numerosa que tiene nuestro país. ¿Tiene validez la receta de WhatsApp? No, solamente la electrónica. No tiene validez, pero los afiliados de PAMI era todo receta digital, electrónica, así que claro, ellos no deberían tener ningún cambio en la conducta que venían teniendo hasta ahora. Bueno, es importante ese dato porque justamente había muchas consultas de los pacientes de PAMI que nos decían, entonces nosotros no podemos, no, ellos trabajan con la receta electrónica y eso es lo que no tiene modificación. Totalmente, ellos no van a haber afectado en nada la prestación que venían recibiendo hasta ahora. ¿Desde cuándo ya dejan de percibir o de aceptar la tarjeta por WhatsApp? ¿Desde la fecha? Desde la publicación de la resolución que fue ayer, antes de ayer. Exactamente. Es decir, que ya está en vigencia, que no se aceptan más. Así es. Diego, te cambio un poquitito de tema, tiene que ver con esta realidad que se está viviendo de una nueva ola o del aumento de casos de COVID y la necesidad del autotest. ¿Qué pasa con los autotest? ¿Están en las farmacias? ¿No están? La verdad, ha habido un alto consumo de autotest por, obviamente, razones obvias de la incrementación del virus y las fiestas, entonces la gente prefiere analizarse por las reuniones familiares y eso ha hecho que falten algunos test hoy en las farmacias. Lo que sí se está viendo es el tema de
estamos viendo que hay algunas droguerías que están empezando aparentemente a reponerlos, o sea que calculamos nosotros que para la semana que viene ya van a estar en condiciones normales. Ya está en condiciones. ¿Cuál es el valor de un autotest, Diego? Un autotest, hay distintas marcas, ¿no? Pero un autotest ronda entre 1.700 pesos y 2.000 pesos. Y esto se notó una demanda incrementada en un porcentaje muy alto, ¿no? En los últimos días. Sí, la verdad que sí. Nosotros dijimos alrededor de un 400% porque obviamente al principio no había demanda y de golpe empezó a saltar y obviamente creció mucho. Bueno, esperemos que se normalice. Para la próxima semana ya se podrán encontrar los autotest en la farmacia seguramente. Esperemos que así sea. Diego, como en esta situación, digamos, de tanta incertidumbre, nosotros te agradecemos porque hay un montón de gente consultando por los distintos temas, así que el agradecimiento desde Teledero Federal para resolver estas dudas que se tiene. Un fuerte abrazo. Gracias, y lo único que te quiero agregar es que recomendarle al público en general que cualquier medio de prevención que tengan siempre es bienvenido. O sea, usen barbijo, sabemos que no es cómodo, pero es mejor usarlo a contagiarse. Bueno, ¿se venden barbijos? ¿Hay demanda o...? Sí, aumentó la demanda de barbijos, la verdad que aumentó y bueno, es bueno esa noticia. Ese dato. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Hasta luego.